Grammaire, 5 minutes que français pour étudiants hispanophones, explicación fácil, simple et claire, français para estudiantes hispanohablantes. Bienvenue, abonnez-vous, suscríbete. Aujourd'hui, on va voir les verbes 2, 3, 5 groupes, conjugaison au présent, vidéo 1 des 2. Pour commencer, on va nous rappeler les terminaisons de la conjugaison des verbes par groupe. Les verbes en français ont différentes manières de terminaison selon les groupes. Ici un petit résumé de terminaison selon les groupes de conjugaison. Aquí vemos una lista de los verbos del premier et deuxième groupe et troisième groupe, cómo terminan. Si podemos dar cuenta, generalmente los verbos en francés en presente, en el caso de je, siempre van a terminar con e, es y x. En tu van a terminar es y x. Con il, el, on van a terminar en e y t, nada más. Y a veces no van a tener terminación. En el caso de nous, siempre van a terminar en ons, con algunas pequeñas excepciones. Vous siempre va a terminar en ez, con ez. E il, el siempre van a terminar en e, en t. Sin importar si es del primero, segundo o tercer grupo. Entonces es algo que te va a dar una mayor referencia en el momento de la conjugación en los verbos en presente. En este video vamos a ver los verbos del tercer grupo de la terminación IR y IRE. Para empezar, le verbe très simple plus utilisé. Primero vamos a recordar los más usados y los más importantes. Sería el verbo être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Después tenemos el verbo avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Este es el verbo ser, estar, tener. Y tenemos el verbo faire, que es el verbo hacer. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Después el verbo prendre, que es el verbo tomar. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. No olvides que la importancia del verbo prendre radica en que él va a ser base de otros verbos. Si te aprendes el verbo prendre, te aprendes todos los verbos que ves en el lado derecho. Después tenemos el verbo aller, que es el verbo ir. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Y por último tenemos el verbo venir. Je viens, tu viens, on vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. No olvides que el verbo venir, su importancia está en su uso y también que es base de otros verbos como los que vemos al lado derecho. Además, también es la misma manera como conjugas el verbo venir, conjugas el verbo tenir y todo lo que termine en tenir. La única diferencia es que en vez de poner la V vas a poner la T. Entonces, si fuera el verbo tenir, yo dirías je tiens, tu tiens, il tient, nous tenons, vous tenez, il tient, elle tient. Esa sería la única diferencia. No olvides, estos son los más utilizados y más importantes. Ahora bien, vamos con los terminados en IR. En los de IR tenemos el verbo sortir y el verbo dormir como excepciones. En el verbo sortir damos cuenta que yo digo je sors, tu sors, il sort, nous sortons, vous sortez, ils sortent. Y el verbo dormir, je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment. ¿Cuál es la importancia de estos verbos? Como conjugaste sortir, vas a conjugar todos estos verbos terminados en T y R. Como el verbo partir, entonces tú dirás je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. Y con el verbo dormir, todos los que terminen en dormir, vas a conjugarlos como él, tal cual. Después tenemos otra excepción, que es el verbo offrir y el verbo ouvrir, que yo digo offrir, j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent, elles offrent. Y en el verbo ouvrir, j'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent, elles ouvrent. En este caso, si tú te aprendes muy bien el verbo ouvrir, por ejemplo, te das cuenta que puedes saberte todos los verbos que tienes a la derecha, porque todos, si te das cuenta y fijamos bien, terminan en ouvrir, como couvrir, découvrir, entrouvrir, entre otros. Y offrir y souffrir serían como las únicas variantes. Después tenemos el verbo courir, que el verbo courir es un verbo que es irregular por su misma naturaleza. Y yo digo je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez, il court. Y por último, tenemos el verbo mourir, que es el más, digamos, de los más extraños de estos de hier y muy usado, que sería je meurs, tu meurs, il meurt,
nous mourrons, vous mourrez, il meurt. Entonces, demos cuenta que tú dices en los verbos del tercer grupo terminados en IR, irregulares son estos grupos. Seguimos con los verbos terminados en IRE. Aquí tenemos el verbo, por ejemplo, el verbo rire, que sería como la base más notoria que yo digo, je ris, tu ris, il rit, nous rions, vous riez, il rit. Y entre los más notables tenemos el verbo écrire, j'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Y todo lo que termine con écrire se va a conjugar igual. En el caso de lire, je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent. No olviden que es el verbo escribir, leer. Seguimos con el verbo decir, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. No olvides que en vous decimos vous dites, de las excepciones que no terminan en EZ, sino terminan en ES. Y por último tenemos el verbo conduire, que su importancia radica en que él va a ser base de todos los verbos que vemos a la derecha. Je conduis, tu conduis, il conduit, nous conduisons, vous conduisez, ils conduisent. Por ejemplo, si tú quisieras traducir el verbo traduire, lo conjugarías igual que conduire. Entonces tú dirías, j'ai traduit, tu traduis, il traduit, nous traduisons, vous traduisez, ils traduisent, elles traduisent. Y por último tenemos el verbo boire, que es je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent, elles boivent. Ese sería el verbo boire, terminado en IRE de los irregulares extraños. Merci, c'est tout. Grammaire, 5 minutes, explication facile, simple et claire. Merci, abonnez-vous, souscrivez-vous. Au revoir.